Ahora sí les contamos que el procurador del Estado, Diego García, dijo que la decisión de terminar unilateralmente los contratos del hermano del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa, con el Estado, es exclusiva de los ministros y entidades contratantes. Hablar a cada rato la frase Alfaro, todo por la patria, nada para nosotros, y de repente el hermano del presidente es más próspero que nunca con 80 millones en contratos del Estado. Con este argumento, el presidente Correa dio la disposición a sus ministros y autoridades de las entidades que contrataron con su hermano para terminar unilateralmente los contratos por más de 70 millones de dólares. Notifique finalmente pues la terminación unilateral, no quepa la menor duda de que se ha dado incumplimiento a alguna inhabilidad. Sin embargo, esa decisión no necesariamente la comparte el Procurador General del Estado. La Procuraduría no ha recomendado nada de momento, ni la terminación, ni la demanda de nulidad. Como todos saben, estamos haciendo un estudio que no ha concluido. El procurador está obligado a cuidar los intereses del Estado para evitar perjuicios. Pero el presidente Correa ya tomó la decisión, aun cuando ello implique demandas de las empresas de su hermano. Tengo que tomar todas las precauciones de ley, porque aquí seguramente se van a derivar juicios, etcétera, que si cometemos errores pueden costar decenas de millones de dólares al Estado y causar un mal mayor. El procurador salva su responsabilidad porque no ha recomendado aún cómo proceder, dice, aunque sostiene que está preparándose para eventuales demandas de Fabricio Correa. Las acciones de defensa del Estado, en el caso de que hayan demandas contra el Estado. Existen criterios jurídicos de que es mejor demandar la nulidad de esos contratos para evitar enjuiciamientos de Fabricio Correa contra el Estado. ¿Por qué no cabe la nulidad, doctor? Vea, yo no quiero hablar del tema porque no me corresponde. Eso tienen que hablar los ministros de Estado correspondientes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y como les anticipé en los estudios del Amazonas en Guayaquil, en este momento el doctor Joffre Campaña, él es, como ustedes saben, el abogado de Fabricio Correa, el hermano del presidente de la República, cuyos contratos con el Estado por alrededor de 80 millones de dólares fueron ayer declarados unilateralmente terminados. Doctor Campaña, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a usted. ¿Cuál será la reacción del ingeniero Correa y, por lo tanto, la suya como abogado de él tras este anuncio del presidente Correa? Bueno, yo creo que no deja de sorprender la incoherencia del gobierno y a ratos creo que incluso hasta los lapsus del presidente de la República. Y le explico por qué. ¿Sí? En la notificación, una de las notificaciones de inicio de trámite de terminación de contrato, se señala lo siguiente, y me permito leer un párrafo muy pequeñito. De la información hecha pública por diferentes medios de comunicación, es de conocimiento que la compañía Cosurca, persona jurídica integrante del consorcio contratista, sería propiedad de una compañía internacional, Intercidas panameña, cuyas acciones, según la información de prensa, serían de propiedad del ingeniero Fabricio Correa. Es decir, el día sábado, el presidente mencionó que la prensa era corrupta y mentirosa. Y ahora ocurre que... No solo el sábado, todos los sábados, maniáticamente. En efecto, periódicamente. Es decir, la descalificación a la prensa ha sido absoluta. La prensa es mentirosa. Y ocurre que los ministros, no sé si complotados contra el presidente, porque aquí se habla de un complot internacional, yo creo más bien que hay un complot interno. Los ministros fundamentan un trámite estrictamente jurídico en informaciones de prensa en que podría, sería, parecería. Según la ley, cuando existe una causal de terminación unilateral de contrato, debe iniciarse un trámite administrativo con la demostración documentada, evidente, irrefutable de que hay causales para una terminación. Entonces, jurídicamente, han puesto a las empresas vinculadas en bandeja de plata la defensa. Porque decir de informaciones públicas se dice tal cosa, entonces la respuesta puede ser muy sencilla. Las informaciones públicas, según el presidente dice, son mentirosas. No son verdad, punto. Pensemos que las empresas responden esto. Olvídese, por favor, del debate político, el discurso político. Aquí estamos en un tema estrictamente jurídico. Jurídicamente, lo que no se demuestra no existe. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno inicie trámites de esta manera tan burda, tan jurídicamente insostenible? Esto realmente es tremendamente sospechoso. Por eso yo me permito afirmar que aquí hay un complot de los ministros contra el propio presidente. O sea, ¿los ministros quieren hacerle daño a su propio presidente? Me parece que los ministros contradicen absolutamente lo que el presidente dice. Bueno, es decir, hay una incoherencia absoluta. Yo creo que el gobierno, empezando por el presidente de la República, sí saben de la rectitud y la confiabilidad de la prensa. Lo que pasa es que políticamente al presidente Correa le conviene denigrar sistemáticamente a la prensa para que haya una sola verdad que sea la de él y la prensa pierda credibilidad. Pero yo creo que Correa y toda su gente saben que la prensa es confiable. Muchos de ellos han trabajado en la prensa. Por ejemplo, Rolando Panchana, quien esperaba después de pocos minutos
nosotros aquí. Él es un periodista y él es un periodista que sabe con la rectitud y la seriedad con que trabaja la prensa ecuatoriana. Pero en todo caso, ¿qué harán ustedes? ¿Qué harán ustedes si es que en efecto se va a iniciar, ya se ha iniciado el proceso de terminación de los contratos? ¿Demandarán al Estado? Mire, yo creo que eso es adelantarse. Yo personalmente creo que con este tipo de trámites no hay forma jurídica de terminar unilateralmente un contrato. Yo creo que aquí lo que existe es un gran show mediático. ¿Un gran show mediático para qué? Para tapar dos hechos fundamentales. Primero, el gravísimo suceso del financiamiento de la FARC, que tendrá que ser investigado muy bien. Y lo segundo, mire usted, señor Ortiz, es curiosísimo, pero ayer yo estaba en la ciudad de Quito, no conozco muy bien Quito, estaba en alguna calle, no sé cuál exactamente, y leí un grafiti que me pareció espectacular. Decía un grafiti con una firmita de Alfaro abajo: nada para la patria, todo para Vinicio. Decía un grafiti. Entonces, ¿por qué me llamó tanto la atención? Porque curiosamente el día martes, cuando el señor Vinicio Alvarado preside la rueda de prensa en que se anuncia con bombos y platillos la terminación de contrato, el día martes el diario Hoy presentó una denuncia importantísima sobre el funcionario más boyante y más próspero del régimen, las empresas del señor Vinicio Alvarado. Por eso le decía que yo creo que el presidente de la República tuvo un lapsus. Yo creo que cuando él hablaba de Alfaro, probablemente pensaba en nada para la patria, todo para Vinicio. Y cuando hablaba del funcionario más próspero, pensando, y lo dijo en su hermano Fabricio Correa, yo creo que él estaba pensando en Vinicio Alvarado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el funcionario más próspero del régimen? Según la denuncia del diario Hoy, es el señor Vinicio Alvarado y sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay un doble discurso, que aquí hay un show mediático para tapar lo verdaderamente importante. El tema Fabricio Correa, ¿de qué se lo acusa en el fondo? En el fondo se le acusa supuestamente de tráfico de influencias, porque esa sería la causa por la cual se dice que no debe contratar con el Estado, ¿verdad? Claro. Si se le acusa de tráfico de influencias, entonces, aparentemente, si hubo tráfico, ¿quiénes son los que permitieron el tráfico de influencias? Los ministros. Pero no que este es un gobierno de manos limpias y corazones ardientes. Se acusan de tráfico de influencias, entonces los ministros, ¿por qué no han sido ya destituidos? Porque todo este es un gran show para tapar donde están las cosas verdaderamente turbias. En todo caso, le repito la pregunta, Fabricio Correa, a través suyo, que es su abogado, ¿demandarán al Estado por la terminación de los contratos? No, por una razón muy sencilla, porque Fabricio Correa no ha sido ni notificado con ningún trámite. ¿Algún momento lo notificarán? No, es que él personalmente, como no tiene contratos, en el evento de que se produzca una ilegítima terminación, que además ya esto suena, como le decía, muy raro porque jurídicamente no hay forma, en ese evento serán las diferentes compañías las que a través de sus representantes legales deberán iniciar las acciones que correspondan. Pero mire usted, señor Ortiz, cuánta irresponsabilidad. El procurador del Estado, el doctor Diego García, que es un hombre serio. Es decir, yo creo que en el país se conoce que Diego García es un hombre serio. ¿Qué es lo que ha dicho él con mucha prudencia? Yo no me he pronunciado, no me han pedido opinión. Es decir, se inician unos trámites violatorios de ley, porque esto es violatorio de ley, sin que siquiera se consulte al procurador, y con algo gravísimo. El día de ayer, cuando se hacían las notificaciones, ya se habían leído varios informes de Contraloría, y los informes de Contraloría ya se habían pronunciado sobre la legalidad de las contrataciones, y todos los informes sostienen que las contrataciones son legales. Entonces, ¿cómo es que se arma un gran show, titulares de prensa, terminados los contratos del hermano del presidente? Es falso, no se ha terminado nada y no se podrá jurídicamente porque ya la Contraloría se ha pronunciado. Ahora, usted dice un gran show mediático. Hay mucha gente que sospecha en realidad que lo que quiere hacer el presidente Correa es dar un hábil golpe político para convencer a la gente de su absoluta honestidad, que pone por delante los intereses del país a los intereses de su propia familia. Sin embargo, en realidad, como también se comenta, si es que le cancelan los contratos, si es que le anulan los contratos al ingeniero Fabricio Correa, lo favorecen porque se queda con los anticipos, no tiene que completar las obras para las cuales fue contratado y además tiene la posibilidad de enjuiciar al Estado y sacarle plata por indemnizaciones. No, solamente una precisión. En el evento no ha consentido de que se terminaran esos contratos. Las compañías tendrían que ir a una liquidación de sus contratos, devolver los anticipos desde luego. Pero mire, este trámite de prosperar y terminar con los contratos así, sería casi, y sería mejor que lo hagan, como girar un cheque de indemnización las diferentes compañías. Eso es terrible porque se está jugando con los dineros del país, con los dineros de los ecuatorianos. Y al hacer unos trámites tan burdos jurídicamente como estos, realmente los temas dan para muchas sospechas. Ahora, ¿el ingeniero Rafael Correa está dispuesto a pelear para mantener la vigencia de sus contratos?
Bueno, no el ingeniero Rafael Correa. El ingeniero Fabricio Correa. Ni tampoco el ingeniero Fabricio Correa. Las compañías que tienen los contratos, de lo que yo conozco, están dispuestas a pelear la permanencia de esos contratos porque son contratos legalmente celebrados según ya la Contraloría se ha pronunciado. Liz Valareso, que está junto a usted, tiene una pregunta. Adelante, por favor, Liz. Muchas gracias, Jorge. Sí, doctor Campaña, buenos días. Buenos días. Usted, bueno, ha dicho eso de que se trata de una respuesta jurídica, pero también ha comentado la respuesta política la dará Fabricio Correa en su debido momento. Más adelante, ¿por qué este caso encierra una respuesta política y no solamente una respuesta jurídica? Bien, por una razón muy simple y clara. Este proceso contra el hermano del presidente o esta pretendida vinculación del hermano es una vinculación política derivada de las encuestas y derivada de un círculo que ha sido denunciado por el hermano del presidente. Derivada de las encuestas que dicen qué. Derivada de encuestas que supuestamente le han hecho perder popularidad al presidente. Y entonces, como tienen que dar una respuesta para esas encuestas, lo que hacen es, haciendo tabla rasa de la ley, violando la Constitución, violando la ley de contratación pública, violando los principios generales del derecho, entonces montan un show mediático que pretenden descenderlo al plano de lo jurídico. Lo jurídico es simplemente insostenible, esto no resiste ningún análisis. Yo el día de ayer he conversado con varios juristas que me han llamado a comentar y esto es simplemente insostenible. Entonces, si ese show mediático... algo jurídico, porque conllevaría una respuesta política, en todo caso, no solamente porque lo jurídico es lo que está en este expediente administrativo. ¿Y cuál podría ser esa respuesta política? Pero la causa, tenemos que esperar a que el ingeniero Fabricio Correa se pronuncie, pero la causa, como esto parte de un show para simplemente desviar la atención pública en este tema cuando hay otros verdaderamente preocupantes, entonces el ingeniero Fabricio Correa en su momento y cuando él crea oportuno responderá a ese show mediático de forma política. Cuando él crea oportuno será cuando se ha notificado ya sobre esta terminación unilateral de los contratos. No, es que él no va a ser notificado, como le decía, porque él no es contratista. Las empresas ya fueron notificadas en el debido momento cuando él estime oportuno. Es decir, mire, en el Ecuador hay un debate político y hay un debate en general insustancial, superficial. En un momento determinado, el ingeniero Fabricio Correa tomará la decisión de intervenir en ese debate con temas muy puntuales, como lo ha hecho antes, y yo creo que en ese momento habrá una respuesta que deberá ser medida desde el punto de vista político, no jurídico. ¿Por qué? Porque lo jurídico es lo que está basado estrictamente en la ley, en los documentos, en los expedientes, en los trámites, en los procesos. Lo político es aquello que permite cuestionar otro tipo de motivaciones. Bien, muchísimas gracias, doctor Campaña. Jorge. A usted, muchas gracias. Doctor Campaña, simplemente para reiterarle la invitación que se la hicimos ya al ingeniero Correa, pero cuando quiera dar su punto de vista sobre el tema, pues este canal está abierto, este programa está abierto para que cuando lo quiera hacer, así es que transmítale por favor esta invitación al ingeniero Correa. Gracias a usted. Así lo haré, señor Ortiz. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Campaña. Buenos días, 7 de la mañana con 33 minutos.